el estudio del trabajo no está completo hasta que nosotros no logremos estandarizar la tarea. Estandarizar la tarea no es más que el tiempo que un trabajador calificado se tarda en desarrollar una determinada tarea. Para eso, el trabajo, que es la unidad que nos convoca en este momento. La medición del trabajo es la aplicación de técnicas para determinar el tiempo que invierte un trabajador calificado en desarrollar una tarea, como lo dije en la diapositiva anterior. Y lo que se persigue es que logremos minimizar, por lo menos, preferiblemente eliminar el tiempo improductivo, o sea, el tiempo que el trabajador no está haciendo acciones que le permitan generar valor agregado a la tarea. Asimismo, fijar tiempos estándar de ejecución de manera que se constituya en una medida objetiva de la productividad que debería alcanzarse en una tarea. Las técnicas de medición del trabajo incluyen el estudio de tiempo con cronómetro, que lo vamos a ver a continuación, el muestreo del trabajo, que se desarrolla para cuando las tareas no son tan repetitivas, tan rutinarias, por ejemplo, en el caso de tareas administrativas o de servicios. Y existen también las normas de tiempos predeterminadas, que nos ayudan a poder prever la duración estimada de una tarea basándose en unos estudios de micromovimientos. Entonces podemos nosotros simular cuál pudiera ser la duración de una tarea sin necesidad de poner a un operario a que la ejecute, gracias a que existen todas unas tablas de tiempos predeterminados. El propósito en los dos primeros es compilar y establecer con suplementos el tiempo tipo o el tiempo estándar que debe seguirse para desarrollar una tarea. Y también establecer un banco de datos o una base de datos que nos permitan a nosotros hacer análisis a posteriori en un proceso que hoy cada vez es de mayor relevancia para las empresas, como es la analítica de datos. La primera parte, como lo vimos, es el estudio de tiempos con cronómetro. Entonces abordemos esta parte. El estudio de tiempos con cronómetro es relevante cuando nosotros estamos analizando tareas repetitivas, es decir, operaciones productivas. Para tratar de tenerlo un poco más claro, un diagrama bimanual, que fue lo último que vimos en el análisis detallado, o una tarea en un proceso que hemos diagramado con ASME. La mayoría de las operaciones se pueden estandarizar siguiendo estudios de tiempos con cronómetro. El estudio de tiempo con cronómetro es una técnica de medición del trabajo que se basa en registrar los tiempos y ritmos de trabajo de un trabajador con el fin de poder determinar el tiempo que se requiere para desarrollar una tarea. Utilizamos como materiales cronómetro. Cronómetro estándar puede ser útil, pues hoy en día podemos utilizar el cronómetro de los celulares, por ejemplo, un tablero de observaciones para poder ir haciendo las anotaciones, ¿verdad? Podemos tener una tablet digital, pudiera ser, en la que tengamos un formulario de estudio de tiempo con cronómetro o el formato impreso para tomar las observaciones a que haya lugar. Aquí observamos un ejemplo de un formulario de estudios de tiempos. En este ejemplo encontramos aquí pues la descripción del elemento. Aquí vamos a anotar la tarea que el operario está desarrollando. Como nosotros habremos dividido la tarea en elementos, es la primera vez podemos escribir aquí 1, la primera parte del elemento, 2, la descripción del elemento, 3, el tercer elemento, y digamos que ahí se termina el ciclo de tarea, y entonces ya no tenemos que volver a escribir toda la descripción, sino que podemos anotar aquí 1, 2, 3, y cada vez que observe 1, ya yo sé que es que estoy repitiendo la descripción de el primer elemento, lo mismo con el 2 y con el 3, ¿verdad? Luego nosotros vamos a tener acá el tiempo cronometrado. Esta C es de cronometraje. Aquí está la descripción, cronometraje.
en donde vamos a anotar el tiempo que se tardó el operario en desarrollar cada una de las tareas que aquí están esbozadas. La valoración, que es una calificación del ritmo de trabajo, más adelante lo vamos a mirar. Y esta valoración lo que nos va a permitir es ajustar el tiempo observado para que si el trabajador trabajó muy lento, podamos acelerarlo un poco gracias a la valoración, o viceversa, si el trabajador se esforzó demasiado y trabajó muy rápido, entonces con la valoración le vamos a acercar más al tiempo adecuado de un trabajador a un ritmo normal de trabajo. Y esta columna que dice aquí de tiempo básico va a ser el resultado de multiplicar la valoración por el cronometraje. Eso lo podemos hacer tranquilamente en nuestra oficina después de haber hecho las mediciones. Esta parte pues es la repetición con los mismos componentes que están acá. Aquí encontramos otra manera de presentarlo. Fíjense que aquí están los elementos uno debajo del otro. Aquí seguiría elemento 3, etcétera. Y tenemos hasta 10 ciclos de observaciones en cada plantilla. Entonces, cada vez que completemos una plantilla, habremos hecho 10 observaciones de cada elemento. Lo mismo, la B es valoración, el TO es tiempo observado, que es el mismo cronometraje, y el TN es el tiempo normal, que igual es el resultado de multiplicar la valoración por el tiempo observado, pero es básicamente la misma información. Solo es otra manera de presentar el formulario de estudio de tiempo. Ok, ahora miremos los componentes clave del cronometraje. Lo primero que debemos especificar es la descomposición de la tarea en elementos, que no es más que dentro de todos los movimientos que desarrolla un operario para desarrollar su tarea, válgame la redundancia, lo que hacemos es tomar esa tarea y partirla en 3, 4, 5, dependiendo de qué tan compleja sea, de qué tan extensa sea, momentos. Cada uno de esos momentos lo vamos a llamar elemento. ¿Cuál es la clave para poder identificar adecuadamente un elemento que sea fácilmente visible? Es decir, cuando haga determinado movimiento, en ese caso, habré finalizado un movimiento. Por ejemplo, un elemento, perdón. Por ejemplo, el operario va, recoge una pieza y luego regresa a la posición de trabajo. Cuando él tenga la mano en posición de trabajo, ahí finalizó el primer elemento. Entonces, siempre que él haga eso, que llegue a esa posición, entonces ya yo sé que tendré que tomar medida porque habrá hecho un elemento. La suma de todos los elementos de una tarea es un ciclo. El concepto de ciclo lo miramos en el diagrama bimanual cuando completaba la tarea o en el hombre máquina cuando él estaba listo para reiniciar con la máquina 1, ¿verdad? Segundo, hacemos una muestra preliminar, tomamos una serie de observaciones preliminares y con base en los resultados de esas observaciones preliminares calculamos el tamaño de la muestra. ¿Sí? Existen dos métodos para calcular el tamaño de la muestra que los vamos a ver a continuación. Uno es el estándar, el otro es el estadístico. Más adelante los vamos a mirar. Y en tercera instancia, pues el método de cronometraje. En tiempos modernos esto ya no es tan relevante, pero conviene que lo sepamos. Y es que el cronometraje puede ser acumulativo o puede ser de vuelta a cero. Acumulativo significa que cuando yo mire el primer elemento empezamos en 0, 0, y si ese dura 10 segundos va a terminar en 0,10. El segundo dura 8 segundos, entonces va a tener 0,18. Entonces, para poder mirar cuánto duró el primer elemento, tenemos que restar su tiempo cronometrado menos el anterior. Siempre tenemos que ir restando menos el anterior en el caso de cronometraje acumulativo. Los tiempos de vuelta a cero, entonces ya el primero sería 10 y el segundo me va a mostrar directamente
8, que ya no tengo que hacer resta, la ventaja del tiempo de vuelta a cero. Hoy en día, pues la mayoría de los cronómetros ya nos dan el dato de vuelta a cero. Y si utilizamos el celular, pues con mucha más razón. Incluso algunos celulares nos dan el tiempo acumulativo y también el tiempo de vuelta a cero. Entonces nos han facilitado la tarea en este sentido. Bien. Hablando del cálculo del número de observaciones, o sea, el tamaño de la muestra, con el método estadístico, lo que vamos a utilizar es esta fórmula, que está basada en la distribución normal. Es decir, consideramos que los datos se comportan normalmente alrededor de la media y con una desviación estándar. En este caso, ¿qué necesitamos? La suma de los valores, el tamaño de la muestra preliminar, el estadístico del nivel de confianza, que debemos considerar que las muestras tengan un tamaño mayor a 30 para poder utilizar la distribución normal. O sea, nuestra muestra preliminar debe ser mayor o igual a 30 observaciones, porque con menos de 30 observaciones tendríamos que ajustar el estadístico Z por el de la distribución TD_STUDENT y el margen de error. Este estadístico del nivel de confianza está sujeto al nivel de confianza que nosotros definimos y que normalmente ese nivel de confianza se da entre el 90 y el 99%, siendo más utilizado el 95%. Y el margen de error también es la tolerancia que le vamos a dar a nuestros datos y lo vamos a definir libremente entre el 1 y el 10%. Normalmente se utiliza el 5%. No son complementos, es decir, no significa que si el nivel de confianza es el 95, el margen de error tiene que ser el 5. O que si el nivel de confianza es 90, el margen de error tiene que ser 10. No, son independientes. Es decir, yo puedo tener un nivel de confianza del 93% de que el margen de error no supera el 8%. ¿Listo? Profe, no suman 100, no tienen que sumar porque son valores independientes. Como les decía, el nivel de confianza más utilizado es el 95% y el margen de error más empleado es el 5%. Entonces podemos reemplazar Z y error por los datos correspondientes a este nivel de confianza y a este margen de error. De manera que el Z para el 95,45% es 2. Y con este margen de error 2 entre 0.05 me va a dar 40. Entonces ya se me queda resumida la fórmula a la que estamos observando en pantalla. Lo único que requerimos es que el número de observaciones preliminares sea, insisto, mayor o igual a 30 para poder utilizar Z como estadístico del nivel de confianza. El segundo método para calcular se conoce como método tradicional o método estándar. Con este método, lo que hacemos es tomar 10 lecturas, fíjate que no necesitamos 30, solamente necesitamos 10 lecturas, cuando los ciclos son cortos, o sea, es un ciclo de menos de 2 minutos, el tiempo de ciclo. Y solamente vamos a tomar 5 lecturas cuando los tiempos son largos, de más de 2 minutos. Con esos 10 datos que tomamos, calculamos el rango y la media, ¿sí? Recordemos que el rango es el dato mayor menos el dato menor. Y la media es la sumatoria de los datos entre n. Y calculamos el cociente R sobre X, es decir, rango sobre la media. Y ese rango sobre media, este cociente que nos resultó aquí, lo buscamos en la tabla del método tradicional, en la tabla de estándar, que es esta que tenemos acá. Entonces, si nuestro ciclo fue largo, vamos a buscar en la columna de 5. Y vamos a buscar el dato. Digamos que me dio 0,38. Entonces yo busco por aquí 0,38. Este es el 0,38. Mi ciclo fue largo. Busco en la de 5. Entonces significa que requiero hacer 43 observaciones. Ya está. Es un método bastante más sencillo para calcular el tamaño de muestra. No, me dio 0,84. Y es un ciclo corto. O sea, hice 10 observaciones. Entonces busco aquí 0,84. Aquí está 0,84.
Y como es ciclo largo, ciclo corto, perdón, 10, entonces es 119. Debo hacer 119 observaciones. Profesor, el número que yo busqué o que me dio mejor el cociente no se encuentra en la tabla, me dio 0,79. Entonces tú, aquí no está, vas a tomar el dato siguiente, 0,80. Y si es ciclo corto, hay que hacer 108 observaciones. Si es ciclo largo, habrá que hacer 190 observaciones. Y eso es todo con el método tradicional o método estándar. Miremos el ejemplo que tenemos aquí. Hay un número de observaciones preliminares. Lo primero que debemos es verificar que ese número de observaciones preliminares, estas que aparecen acá, son 30. Entonces las podemos contar y corroborar que tenemos 30 datos para poder utilizar la fórmula estadística que vimos. Como ya tenemos 30 datos, pues ya sabemos que necesitamos el n', que en este caso son 30 datos preliminares, la sumatoria de las x, que en este caso si sumamos 8 más 7 más 8, etcétera, eso nos va a dar 224. La sumatoria de los cuadrados, sumatoria de x al cuadrado, que nos va a dar, decir, 64 más 49 más 64 más 64, etcétera. Eso nos da 1688. Con esos tres datos calculamos nuestro tamaño de muestra. N es igual a 40 por la raíz cuadrada de 30 que multiplica a 1688 menos 224 al cuadrado. Todo eso entre 224. Resolvemos y eso nos da 14,79. Siempre vamos a redondear hacia arriba, 15. Eso significa que debemos hacer 15 observaciones según el método estadístico. Esa sería la respuesta que tendríamos que anotar. Eso es todo. Segundo, ¿cuántas observaciones se deben realizar según el método tradicional? Como estas observaciones son en minutos, eso significa que vamos a tomar 10 observaciones. Entonces cogemos 10 observaciones al azar y de esas 10 observaciones vamos a seleccionar las que, cualquiera, digamos que seleccione las 10 primeras. Entonces calculamos el rango. ¿Sí? Entonces digamos que yo voy a coger aquí una, vamos a coger esta, el 8, 7, 8, 7, 7 y así sucesivamente hasta completar 10. Digamos que yo escogí y en las que yo escogí el rango me dio 2, o sea, escogí 7, 8 o 9, o 6, 7 y 8. La media me resultó en 7,6. El número de observaciones que tomé fueron 10. Y buscamos en la tabla estándar, ¿verdad? Recordemos, R sobre X, hacíamos el rango R sobre X, y en este caso me da 0,263. Busco el valor más cercano hacia arriba de 0,263 con la columna de 10 y encontrarán que el n es 13. Es decir, requeriré, según el método tradicional, 13 observaciones. Noten que 13 no está muy lejos de 15. ¿Sí? Entonces, cualquiera de los dos métodos es útil para hacer el cálculo del número de observaciones. Una vez que hemos hecho eso, pues tomamos el formulario de estudio de tiempo y debemos hacer las 15 observaciones totales y con base en ellas tomar la decisión.
de estandarizar, que más adelante vamos a mirar cómo lo hacemos. Tenemos dos opciones. Una es tomar 15 observaciones e ignorar las 30 que ya tenemos. Lo otro que podemos hacer es, pues si tomamos 30 y el tamaño nos dio 15, significa que las 30 que ya tomamos son suficientes y con base en esa, nosotros hacemos los cálculos siguientes. Es decir, ya tomo en cuenta las que ya hice. Tener en cuenta las que ya hice me va a ahorrar tiempo, porque no tengo que volver a hacer una medición de trabajo, ¿no? Y en el caso de que requiera más observaciones, digamos que me di 110. Ah, bueno, ya tengo 30, nada más tengo que hacer 80 más, ¿verdad? O puedo empezar de cero. Ya eso depende del criterio del analista. No hay una regla absoluta al respecto. Ustedes deciden si empiezan de nuevo o toman en consideración las que ya se observaron. Bueno, mientras nosotros hacíamos una diagramación preliminar, mientras nosotros observábamos al operario para hacer la división de la tarea en elementos, nos hicimos una idea de cuál era el ritmo natural de trabajo del operario. Y con base en ese ritmo natural, vamos a poder emitir un juicio si el trabajador se aceleró o el trabajador hizo su labor demasiado lenta. ¿Esto por qué? Porque muchas veces el trabajador altera los resultados del estudio y su manera de alterar los estudios es a veces trabajo lento, a veces trabajo rápido y vuelvo loco al analista. Entonces la valoración lo que nos va a permitir es ir acercando los tiempos, ¿verdad? De manera que yo voy a tomar en cuenta que un trabajador, si laboró a su ritmo normal, voy a considerar que trabajó al 100%. Pero si él hizo su trabajo de manera acelerada, yo voy a considerar que él trabajó por encima, se sobreesforzó y por eso se demoró menos. Y eso lo voy a valorar por encima del 100%, hasta 120. Del lado contrario, si el trabajador lo que hizo fue que trabajó lento, entonces yo lo voy a valorar por debajo del 100% hasta 80%. Pues una valoración superior al 120% o inferior al 80% está demasiado alejada de la realidad. Entonces parece más una situación anormal que ocurrió a que el trabajador haya laborado o haya efectuado esos movimientos de manera deliberadamente acelerada o deliberadamente lenta. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a multiplicar el tiempo observado o tiempo cronometrado por la valoración, que si la dimos en porcentaje tendremos que dividir entre 100. Y el resultado es el tiempo normal observado. Ese tiempo normal hay que calcularlo para cada medición que se realiza, para absolutamente todas. Esos tiempos normales que calculamos allá, como tenemos varias observaciones para cada elemento, lo que vamos a hacer es que lo vamos a promediar. Y tendremos un tiempo normal promedio de cada elemento. La suma de esos tiempos normales va a ser el tiempo normal de la tarea. Y ahora lo que haría falta es agregarle suplementos. ¿Por qué? Porque un operario calificado va a hacer su labor en tiempo regular, pero resulta que hay unos condicionantes que harán que el trabajador sea menos productivo. Y nosotros tenemos que ser conscientes de esa situación. Y lo que vamos a hacer es que le vamos a agregar unos suplementos. Suplementos que pueden ser fijos, y los fijos son por necesidades personales o por fatiga básica y que van a variar según sea hombre o mujer. Los suplementos por necesidades personales para los hombres son de 5 puntos, para las mujeres son de 7 puntos. Y los suplementos por fatiga son de 4 puntos para cada uno. De manera que los suplementos fijos para los hombres son de el 9%. Y para las mujeres son de el 11%. O sea, mínimo le vamos a sumar eso. A eso le vamos a sumar unos suplementos variables. Esta data de suplementos variables, hay una tabla de suplementos por descanso que generó la Organización Internacional del Trabajo
y que está en el internet, pero que también voy a compartir con este video para que las puedan tomar en consideración. De manera que, por ejemplo, por trabajar de pie, hay que sumarle unos suplementos que son de 2 puntos para el hombre, 4 puntos para la mujer. Hay suplementos por postura normal, por uso de fuerza, por iluminación, por ruido, por condiciones atmosféricas, por monotonía, por tensión ambiental, por requerir concentración intensa, etc. De manera que los suplementos por descanso van a ser la suma de los suplementos fijos más los suplementos variables. Y esos suplementos se los vamos a agregar al tiempo normal para calcular el tiempo estándar. Entonces digamos que esta diapositiva tiene el resumen de todo lo que les he dicho. Aquí tenemos un celular tipo que en su función de cronómetro, fíjense que aquí tenemos las medidas de tiempo de vuelta a cero, cuánto se demoró cada observación y de tiempo acumulado. A mí me interesa la de cuánto se duró cada movimiento que yo medí. Tomamos esos, los normalizamos, es decir, a esos tiempos observados los multiplicamos por la valoración para convertirlos en tiempo normal. Vamos a tener tiempo normal 1, tiempo normal 2 y así sucesivamente. Para los elementos coincidentes, los promediamos y obtenemos un tiempo. Digamos que, por ejemplo, nosotros tenemos una tarea que tiene 14,5 minutos de duración, que le dimos una valoración del 110%, o sea, 1,10. Multiplicamos 14,50 por 1,10 y me da 15,95. Ese es el tiempo normal. A ese tiempo normal le tenemos que sumar los suplementos, ¿sí? En este caso, los suplementos son 14%. Ya sumamos los fijos más los variables y nos dio 14%. Ese 14% es de 15,95 es 2,23. Y sumamos los dos, 18,18. 18,18 es el tiempo estándar. Es decir, el trabajador debe por ciclo tardarse 18,18 minutos. Aquí está la fórmula para cálculo del tiempo estándar. Tiempo estándar es igual al tiempo normal por 1 más el porcentaje de suplementos. Miremos ahora este ejercicio. En este caso, tenemos 4 elementos que son ensamblar, elemento 1, elemento 2, colocar tornillo, elemento 3, prensar, elemento 4, inspeccionar. Y hay un quinto elemento que es cargar tornillo que se realiza una vez cada 10 ciclos. Miren que aquí tenemos 10 ciclos para medirlo, 10 observaciones. Es posible que cuando nosotros desarrollemos las observaciones encontremos algún tipo de falla. Por ejemplo, miren que aquí hay una lectura anormal. En el tercer ciclo, en el cuarto elemento, inspeccionar. Es una lectura normal porque miren que el ciclo anterior, el prensar, terminó en el 0,94 y el siguiente en 0,92. Debería irse acumulando y ahí se redujo. Algo pasó en la medición. Por eso aquí tiene un asterisco. Esos elementos que tengan un asterisco no se valoran o no se incluyen en el promedio. En este caso, aquí hay uno, el ciclo 4, elemento 1, hay otro, aquí hay uno, en el ciclo 5, elemento 3, aquí hay otro, en el ciclo 7, elemento 4, otra vez en el elemento 4, y hay uno más en el elemento 2, ciclo 10. Eso significa que el elemento 1 ya no va a tener 10. Lo medí 10 veces, pero solamente voy a promediar 9. Porque este que acabo de ponerle un asterisco no lo voy a considerar. En el elemento 4 voy a tener solamente 8 elementos. Este no va y este tampoco va. Y así sucesivamente. ¿Listo? Como estamos observando, aquí hay método de cronometraje acumulado. De 9 pasa a 15, de 15 a 28, de 28 a 32, de 32 a 41, de 41 a 46, de 46 a 59 y así sucesivamente. Terminamos, reiniciamos, terminamos, reiniciamos, hasta que hayamos completado los 10 ciclos.
Este FC que aparece aquí es la valoración, factor de calificación, valoración. ¿Listo? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es convertir estos tiempos en tiempos observados. En la siguiente diapositiva lo podemos mirar. Ya aquí miren, tenemos los tiempos observados de ensamble. Miren que donde teníamos una observación, simplemente le pusimos NA. Donde quiera que teníamos una observación, le pusimos NA. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a promediar todos estos valores que tenemos aquí. El promedio de los valores del elemento ensamble me dio 0,082. Pero eso es tiempo observado. Recordemos que tengo que multiplicarlo por la calificación para obtener el tiempo normal. Y aquí lo hice. Entonces el tiempo normal del elemento 1 es 0,073. En el elemento 2 hago lo mismo. Promedio todos estos. Tengo 9 elementos porque ahí hay uno que dice NA. Lo multiplico por 100 y eso me da el tiempo normal del elemento 2. El tiempo normal del elemento 3, siguiendo la misma dinámica, multiplicamos por 110, que es su valoración. El tiempo normal del elemento 4, que se multiplicó por 100. Y el tiempo normal del elemento 5. Sumamos los 5 tiempos normales y eso me da un tiempo normal de tarea de 1,2682. Es un operario, entonces el suplemento básico, suplemento fijo del operario es del 9%. El ejercicio decía que el único suplemento por trabajar de pie era por trabajar de pie y eso supone un 2% para un operario hombre y esto suma 11%. Por eso nuestro tiempo estándar va a ser ese tiempo normal de tarea, la suma de estos, 1,2628 por 1 más el 11%, y eso me da 1,4017. Y ese debe ser el tiempo estándar. Es decir, un operario debe tardarse 1,4017 minutos en promedio en desarrollar la tarea. Y ya yo con eso puedo hacer, no sé, una regla de 3 para poder mirar cuál es el estándar que le voy a exigir al operario. Entonces, si él se demora 1,40 minutos, en 480 minutos, ¿cuántas piezas hace? Y calculo cuál es la productividad que le voy a exigir a él en su trabajo. Aquí nos queda un ejercicio. Tiene dos elementos, colocar y doblar folletos, e introducirlos y ponerlos a un lado. En este caso, pues la línea es 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, y una vez que terminamos aquí, reiniciamos acá y viene la segunda parte del ciclo. Cuando terminemos aquí en 1,62, seguimos en 1,73 y repetimos 1, 2, 1, 2, 1, 2. Queda de tarea para que lo puedan resolver. Cuando nosotros tenemos tareas que no son repetitivas o que no tienen una duración tan estándar porque puede tardarse más o menos, en el caso de tareas administrativas o en el caso de prestación de servicios, es más conveniente utilizar el muestreo del trabajo que la toma de tiempo con cronómetro para estandarizar las tareas o para medirlas más que estandarizarlas. Entonces, miremos el muestreo del trabajo como técnica de medición. El muestreo del trabajo, a diferencia de, el estudio de tiempos con cronómetro, no busca determinar cuánto nos demoramos desarrollando una tarea en específica, sino más bien qué porcentaje de tiempo le dedicamos a determinada actividad. Y con base en eso, pues podemos estandarizar la dedicación de tiempo y los valores unitarios. A diferencia de la medición de tiempo con cronómetro, acá no nos vamos a quedar observando un largo tiempo para poder cronometrar al operario, sino que hacemos observaciones puntuales, que las vamos a realizar de manera aleatoria durante la jornada de trabajo del operario. Eso facilita en el muestreo del trabajo el poder hacer las observaciones sin tener que generar suspicacias entre los trabajadores, porque él nos ve pasar y no tiene necesariamente que enterarse que nosotros estamos observando cuál es la actividad que él está desarrollando en ese momento.
y no requerimos quedarnos viendo a ver cuándo empezó y cuándo la termina. Simplemente pasamos a las 8:05, miramos qué está haciendo y lo anotamos. Luego pasamos a las 8:17, miramos qué está haciendo y lo anotamos. Luego pasamos a las 8:20, miramos qué está haciendo y lo anotamos. Y así sucesivamente. No tenemos que quedarnos, y a las 8:20 empezó a hacer tal cosa, vamos a ver cuánto se demora haciéndolo. No. ¿Listo? Y como ya les dije, pues estas son útiles para tareas de servicios o administrativas, cuyas actividades no, si bien son repetitivas, no son tan rutinarias y estandarizadas en su manera como el, el caso de una fábrica, un operario en una fábrica, que si yo lo tengo armando una pieza, él todo el tiempo estará armando esa pieza. Que si yo lo tengo cortando, él todo tiempo estará cortando. Entonces yo puedo estandarizar y decirle, tienes que demorarte tanto tiempo en corte y por lo tanto debes hacer tantas piezas por día. Acá, pues, si yo tengo un cajero, por ejemplo, pues el tiempo que él se demora atendiendo a un sujeto no puede ser el mismo que el tiempo que se demora atendiendo al sujeto siguiente, porque va a depender de cuántos artículos trae, pensando en un cajero de un supermercado, de cómo va a pagar. Entonces, hay muchas variables que nos van cambiando la duración de la tarea. ¿Listo? Al igual que en la medición de tiempo con cronómetro, en este caso requerimos hacer un cálculo de el número de observaciones y la fórmula va a ser la que está en pantalla, z al cuadrado por p por 1 menos p sobre el error al cuadrado. Una vez más, z es el estadístico del nivel de confianza y el error es el que estimemos. Y la p, en este caso, es la proporción del elemento que estemos analizando en el estudio. Habrá que calcular una p por cada elemento, pero ahorita les voy a dar una técnica para no tener que hacer muchos cálculos, sino solamente uno, y con ese sería suficiente. Como ejemplo, un almacenista. Aquí tenemos un listado de las 6 actividades que él puede estar desarrollando: verificando inventario, organizando bodega, recibiendo mercancía, entregando mercancía, digitando información o descansando. Entonces, en este caso, hacemos 30 observaciones. Entonces, digamos que verificando inventario lo vimos 5 veces, organizando bodega lo vimos 6 veces, recibiendo mercancía 4, entregando mercancía 5, digitando información 5, descansando 5. Entonces aquí tenemos 15, 25, 30 observaciones que necesitamos. Calculamos la proporción de cada uno. O sea, 5 entre 30, eso da 0,1667. 6 entre 30, 0,20. 4 entre 30, 0,13. 33. Siempre 4 decimales, por favor. Y 5, 0,1667 en cada caso, para tener una suma de 1 aproximadamente. ¿Listo? Entonces lo que vamos a hacer es que entre todas estas, vamos a seleccionar la que esté más cerca de 0,5. En este caso, la más cercana de 0,5 es 0,20. Y con esa hacemos nuestro cálculo de nivel de confianza, perdón, de tamaño de muestra. Entonces calculamos con el z nuestro nivel de confianza. Entonces digamos que vamos a utilizar el mismo z de 2, eso sería 2 al cuadrado 4, por p 0,25, perdón, 0,20, por 1 menos p 0,80, sobre el error al cuadrado. Si el error es 0,05, entonces ponemos 0,05 al cuadrado y calculamos nuestro tamaño de muestra. En este caso, eso me da 256.
Eso significa que tenemos que observar 256 veces al almacenista. Una vez más, podemos hacer 256 observaciones empezando de cero o asumir que ya tenemos 30, entonces ahora me faltan 226. Eso es potestad del analista cuál de los dos métodos utilizar. Una vez que hayamos hecho eso, entonces tomamos el total de observaciones del sujeto. Entonces, digamos, por ejemplo, que el tamaño de muestra nos dio 174 en el almacenista. Hacemos la medición, verificando inventario, lo encontramos 35 veces en el conteo. Organizando bodega, lo encontramos 20 veces en el conteo. Recibiendo mercancía 40 veces. 25 veces, 42 veces entregando mercancía, 25 veces digitando información, 12 veces descansando. Y ahí tengo mis 174 observaciones. Hacemos lo mismo, calculamos la proporción. Entonces 0,2011 en el primer caso, 0,2299 organizando bodega, 0,24, entonces 0,2299 recibiendo mercancía, organizando bodega es 0,1149, entregando mercancía 0,24, 13, 0,1436 digitando información y 0,0689 descansando. Entonces, ya con estas proporciones yo puedo convertir esto en horas para saber cuánto tiempo de una jornada de 480 minutos o de 8 horas, bueno, ya no 480 a partir de que se reduzca a 7 horas, serían 420 minutos la jornada laboral, pero el caso es que ya yo puedo determinar de esas horas cuánto tiempo el operario se dedica en promedio a cada una de las tareas. Entonces, si lo multiplico por 0,2299, sé cuántas horas le dedico a recibir mercancía. Y si sé cuánta mercancía recibió, ya yo sé más o menos cuánto en promedio se demora él recibiendo cada ítem. Y con eso ya tengo un estándar de operación.